al menos una especie de intentar delimitar de alguna manera esos siglos de lo que fue el Imperio Español. Hay un par de introducciones en el libro, tanto un proemio con los personajes neolegendarios como también un admonitio, porque claro, al fin y al cabo yo también puedo estar mintiendo y es importante también poner al lector en aviso de lo que se puede llegar a encontrar. Pero bueno, lo que hacemos, y aunque también cito mitos anteriores al tema, es la época desde que se hace el descubrimiento de América, desde los Reyes Católicos, de hacer así, hasta el año 98 con Cuba. Entonces, dentro de alguno de los siglos, es verdad que hay algunos episodios que tienen que tener su capítulo propio, como es la propia Inquisición o es el propio descubrimiento de América, porque claro, al fin y al cabo también no se podía solamente esto segmentar de una manera cronológica, sino que hay aspectos que tenían que tener su propio capítulo. Pero sí, es una forma un poco de reflejar efectivamente cuáles han sido los hitos, los momentos estelares de esa propaganda, de esos bulos, embustes y patrañas neurolegendarias que han constituido la leyenda negra antiespañola. Bueno, es que está lo del mito de Brogan, los gallegos, o lo que puede ser efectivamente un mito como el de Pelayo, que Pelayo puede tener una mayor importancia o no. Es verdad que las propias crónicas árabes no le dan mucha, ¿no? Habla de esos asnos salvajes que estaban ahí ahí metidos en las montañas, que aquello no llegaba a nada. La importancia de Pelayo y de lo que fue Covadonga trasciende el hecho de si fueron 300 o 3000, si aquello fue una batalla épica o si fue una escaramuza, porque fue algo que acaba convirtiéndose en uno de los hitos fundacionales de lo que es la idea de España, con lo cual es válido. O sea, lo que hay que entender es que bueno, hay ciertos aspectos históricos son también reconvertidos por el mito. Entonces, Pelayo, Pelagio, quién fue, qué importancia tuvo, eso puede estar bien desde el punto de vista, a lo mejor, muy historiográfico o para el especialista, pero la realidad es que no deja de ser también la utilización de la propaganda, esta vez por parte de las huestes cristianas, para conseguir algo importante, ¿no? Y es esa lucha, ese el árabe es vencible, de aquí vamos a poder restituir, también como se decía, esa restitutio de esa monarquía que se basaba en esa monarquía visigoda que había unificado toda la península, o reconquistar, como luego ya se dijo a partir del 19 por parte de Modesto Lafuente, términos válidos para entender lo que todo el mundo sabemos plenamente qué es lo que significan. No, bueno, es que eso es una de las fake news que a la hora de incluso de establecer cuáles eran las más importantes, pues me encontré de bruces con una que se iba repitiendo de una manera muy habitual y es la inexistencia propia de España, ¿no? España se convierte en algo que es negada, ¿no? Por los hispanófobos o por una posmoizquierda o por unos historiadores de corte más bien marxiano, que se meten muchas veces a politólogos, porque ahí en el fondo me hace mucha gracia cuando los historiadores hablan de que, no sé, personajes que estamos trabajando en la divulgación y que sin los historiadores no seríamos nadie, porque todos mis capítulos están referenciados con libros de historia y de historiadores, pero aquí hay una especie de lucha, de permanencia y tal, acerca del concepto de Estado, de nación, no sé, beberiana y todo el tema. Hombre, eso lo dábamos en políticas, en historia también se dará, pero vamos, son conceptos absurdos porque, claro, intentar ver desde cuándo nace España como tal, hombre, claro, como decía, ha llegado a decir, bueno, hombre, como Estado social y democrático de derecho desde el año 78, que es que hay alguno que lo ha llegado a decir. Como nación entendida desde el punto de vista, pues hombre, claro, desde Westfalia es cuando se empieza a hablar de Estados-nación. Estado como tal, desde la Revolución Francesa, la nación española se constituye en 1812. Nada más se hablaba de rey de España desde Felipe V. Hombre, esos títulos incluso están anteriores por parte en la Edad Media. Yo creo que hay un concepto de España que trasciende, que es lo que se dice también muy finamente, el constructo. Ese constructo que se va creando sobre una base geográfica, es evidente, que tampoco tenemos que empezar a hablar de Trajano, el primer andaluz, como he llegado a leer y tal, el primer emperador andaluz y no sé qué. Y hombre, sí, ya este paso ya se iba a tomarse a la calle de las Sierpes ya un par de finitos antes de irse ahí a Itálica a ver cuál era la corrida de uros que había ahí en la zona. No, tampoco nos pasemos, porque eso sí que es hacer presentismo. Pero que todo eso va constituyendo un ser de lo que es España, de lo que va a ser España, yo creo que está ahí.
y que evidentemente con la monarquía visigoda y a partir del concilio, los concilios de Toledo, el concilio cuarto, el canón 75, empieza a hacer algo porque si no, no se quiere restituir nada. Es verdad que también incluso los árabes, que también es verdad que es muy complicado, no es lo mismo cuando está el califato omeya, cuando están otros, ellos también se llegan a titular también como reyes de España en cierta medida, pero bueno, la idea de España, bueno, es un concepto que está ahí y negarla, bueno, pues es querer, yo creo que jugar a ideologías y no querer jugar a historia. Sí, es lo que hay, es el pensar que, claro, yo entiendo que la predominancia, ¿no? La grandeza de Carlos I y de Felipe II, pues, hombre, pues cuando uno entra en San Lorenzo de la Escorial en su monasterio, pues yo la verdad que incluso además como se está quedando la cripta sin espacio, yo sacaría los restos, que además no están ahí oficiales, y yo los pondría en el altar mayor donde están las estatuas de Pompeo León y donde están esos grupos escultóricos en el altar, para que estuvieran ahí tanto los restos de Carlos I de España, V de Alemania en cuanto emperador, en fin, un personaje que trasciende en la historia europea, y un Felipe II que se convierte aparte en el objetivo mayor de la leyenda negra en muchos aspectos, porque se convierte en el gran rey, en el rey que empieza a reinar de una manera efectiva sobre un territorio donde no se ponía el sol. Claro, luego entonces parece que los otros Austrias que vienen, hombre, ya claro, es que son menores. Hombre, menores a lo mejor en comparación con la grandeza de estos dos monarcas, pero para nada fueron menores, porque la época de Felipe III fue la época que también conocida como la Pax Hispánica. A Felipe IV también se le conocía como el Rey Planeta. O sea, estaba gobernando de una manera tan tremenda y, vamos, y a unos territorios, y por cierto, un gran mecenas de las artes, una persona que también, por cuestiones de a veces de lo que ahora nos quejamos de la serie de televisión, pues antes eran las novelas, ¿no? Y claro, aquí Gonzalo Torrente Ballester pues nos hizo una crónica del rey pasmado en la que vemos, pues eso, a un tío rijoso, medio tonto, que lo único que hace es hacer cosas, o como Carlos II, que se ha quedado como el hechizado, cuando precisamente fue el que tuvo de todos estos Austrias el mejor gobierno con los válidos, con lo que podríamos decir su gabinete de trabajo, a unas personas completamente válidas, en una época en que, bueno, que su reinado es uno de los reinados, yo creo que más a intentar revalidar, para que ver que de menor nada. Y por eso, como la prueba está en que cuando se produce la guerra de sucesión a esa corona, claro, todo el mundo quería la corona de España, porque era la más importante, porque si no hubiera sido un sitio menor, bueno, le hubiera importado tres narices. No, no, pero claro, en el fondo, pero a mí me parece bien, en el mundo anglosajón, lo mismo que también, incluso en el mundo francés o el tema, ellos han sabido validar sus aspectos, crear sus mitos, y al final el famoso grito de recordar el Maine, bueno, pues era un remedio de recordar el Álamo, eran siempre hitos para intentar luego ya hasta que no llega Pearl Harbor, no es esa sensación de buscar siempre un enemigo, y ahí surge esa prensa sensacionalista, moderna, es el momento del amarillismo también, pero en el que lo que consiguen y lo que quieren es conseguir, pues eso, vender periódicos, vender el tema. Claro, Pulitzer, claro, se entiende más bien como el gran artículo, ¿no? El que consigue el Pulitzer es que ha conseguido el scoop, que dicen, ¿no? Ese gran reportaje, eso que ha hecho. Pero, en fin, podríamos hablar también de los Nobel de Literatura, en que 13 señores en Suecia deciden qué autor magnífico hay que leer, aunque no lo conozcamos nadie, ¿no? Bueno, pues eso a veces es lo que no hemos sabido nosotros en general, ni con nuestra literatura, ni con nuestro arte, ni con nuestra historia, pues saberla poner en valor y hacer algo que trascienda. Creo que, por ejemplo, y porque además yo creo que le falta por esa complejidad, eso complejo, mejor dicho, no complejidad, que los premios Príncipe de Asturias, bueno, ahora llamados Princesa de Asturias, por ejemplo, digo que no es que estén al mismo nivel que el Nobel. Yo digo, lo único que le falta es que el rey vaya con un frac blanco, que se haga en condiciones y que le des ese boato, esa pompa y circunstancia, que de pronto considere que el inventor de la dinamita, y de lo que supuso además, de todo lo que produjo, bueno, pues de pronto ahora mismo se ha reconocido, cuando aquí tenemos, no sé, pues efectivamente, científicos también con mayor o con tanto prestigio para hacer unos premios al mismo nivel.
pero no sabemos vendernos las cosas. O sea, el Nobel es la releche. El príncipe o princesa de Asturias parece que fuera un premio menor. Pues no sé por qué. La Inquisición es un caso además curioso, porque cuando hablamos, antes estábamos hablando de que España no existe, ¿no? Es un caso de que yo he citado lo que es el concepto de la España de Schrödinger. Schrödinger, ya sabemos, es un científico que con el planteamiento cuántico, pues el gato está vivo y muerto al mismo tiempo en la misma caja. Si no sabemos que se abre, no sabemos efectivamente si está vivo y muerto. Bueno, pues España vive y muere al mismo tiempo, existe o no existe, según y para qué. O sea, lo que hemos hablado aquí, que si Felipe V, que si la Constitución del 12, España no se puede hablar de España, pero si hay que hablar de la Inquisición es española, coño, pero no hemos dicho que España no existe, entonces ¿cómo va a ser Inquisición española? Es como incluso España tiene que pedir perdón por el genocidio de Chamay. Pero ¿qué España? Si no había España, no puede existir España. O sea, esos conceptos para lo malo, de pronto España, ¿cómo? Surge, vamos, está, vamos, viva, vivísima y de toda la vida. Y la Inquisición es uno de esos topicazos en lo que hace es que uno entra, por ejemplo, incluso hasta con la expresión de los judíos, todo el tema, y si tú entras en Wikipedia o en Google y pones a lo mejor expulsión de los judíos, aparece la de 1492, la española, que fue la última, casi. O sea, había habido ya expulsión en Inglaterra, en Francia varias veces, en condados y en sitios en Alemania y tal. Sin embargo, es la única. Si hablas de Inquisición, la Inquisición que aparece, te van a aparecer incluso hasta herramientas de tortura jamás utilizadas, porque aquí estaba todo además muy regulado, que yo no digo que sea bueno o malo, la Inquisición es la idea de sus tiempos, pero era un tribunal pues con unas garantías, muy garantista, en el que además, pues, un hispanista, que tampoco yo creo que además haya que tacharle ya de en fin, muy escorado hacia cierta tendencia, como Henry Kamen, sus estudios es que le dan unas cifras de unas 3.000, 3.500. O sea, es que eso es lo que mueren en en la noche de San Bartolomé, solamente por parte de los católicos junto a los hugonotes. Sin embargo, pues los franceses te hacen una película maravillosa que es La Reina Margot, Víctor Hugo te hace una novela, todo el tema, y sin embargo aquí la Inquisición ha quedado pues como lo más terrible del mundo. Gracias a la Inquisición, por ejemplo, se dejan de perseguir brujas, cosa que en Alemania por decenas de miles son muertas, por la Inquisición son apenas 5 decenas, se dice, que oiga, 5 decenas, pues son, sí, no, si una muerte injusta es malísima, pero es para poner también en contexto, o sea, ¿cómo es posible que de pronto no se reconozca una figura como Alonso de Salazar, un dominico, un inquisidor, y que la Suprema de la Inquisición dijera, efectivamente, tras lo de las brujas de Guarramurdi, esto es una animalada, y se dejen de perseguir, mientras que en el resto de Occidente, ese Occidente tan progresista que nos han vendido, que no se equivoca, de Dios en Trento, se estén matando por decenas de miles, que estamos hablando por decenas de miles, y sin embargo la Inquisición española es lo peor que ha habido en el mundo. Sí, absolutamente. O sea, una tortilla que no tenga su cebollita y que esté al punto de estar cuajada, en fin. He de reconocer que incluso he conocido a una persona que hacía unas tortillas sin cebolla que la verdad estaban bastante pasables, pero no, esos merecen incluso el potro y hasta la dama de hierro. Los reyes católicos lo peor, porque los reyes católicos fueron el antecedente del holocausto nazi, fueron el antecedente de Franco. O sea, sin los reyes católicos no hubiera existido Hitler ni Franco. O sea, y esto que nos puede parecer un poco cachondeo, yo en el libro lo reflejo, además, me digo que pueden constatar y contrastar todas las citas que pongo de eminentes israelíes y del tema que hablan de que el holocausto judío tuvo como consecuencia directa la expulsión, que vamos a hablar de los judíos, a Isabel la Católica, que la Shoah casi tiene una responsabilidad por completo estos reyes católicos, los cuales además con esos símbolos del águila de Patmos, con el yugo y las flechas, claro, luego Franco la retoma y como vimos todavía en Francoland, durante 38 años, pues parece ser que no ha habido más historia de España y todos esos símbolos propios, como lo tienen otros países. En Alemania siguen teniendo el águila, ese águila que también utilizó Hitler. En Francia siguen teniendo las fastes que utilizó Mussolini como escudo de la República Francesa. Pero nosotros ya, un águila, un aguilucho, ya es franquista. Una cruz de Borgoña ya es del Requeté. Un yugo de las flechas es de Falange Española y de las Hons. Hombre, vale ya, ¿no? O sea, vamos a intentar centrarnos un poco en el asunto.
muy inútiles, porque hacer un genocidio en donde luego resulta que en la mayoría de los países iberoamericanos los porcentajes de indios, de personas, bueno, llamado indios, de poblaciones aborígenes, de poblaciones están superando el 80, el 90%, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en muchos lugares, en donde hay un indigenismo tremendo, un indigenismo que tan tremendo que incluso hay presidentes de gobierno, pero es que vamos, de esos jefaturas de Estado, entonces diciendo, oiga, hemos matado muy mal, o sea, que se produjo una lucha tremenda, bueno, una conquista esa sangre y fuego, o sea, y que como consecuencia de las enfermedades, que algunos incluso llegan a decir que el propio Pizarro iba con la viruela como arma química, de una manera volitiva. Bueno, esto ya es una cosa más absurda, porque además, para colmo, eso bien que hicieron holandeses e ingleses en Estados Unidos, en lo que es ahora Estados Unidos, el genocidio, querer hacer el genocidio es intentar de manera directa, o sea, de manera consciente, exterminar una población, un pueblo, en el tema. Es muy difícil y hay que entender que hace 5 siglos, pues sí, las cosas se hacían como se hacían. Había un entendimiento de lo que era la religión por encima de todo. Pero empieza a haber, se para la conquista para decir, bueno, aquí qué está ocurriendo en tiempos de Fernando el Católico. Van a surgir la controversia de Valladolid, con anterioridad a las leyes de Burgos. Una serie de parámetros que luego la Escuela de Salamanca desarrollará y que será incluso pues todo lo que es la base del derecho internacional humanitario. Se estaban a establecer que ahí no fuimos a parar tampoco ningún genocidio de los mexicas contra los tlaxcaltecas, no, ahí fuimos a por especias, a por oro, a lo que hubiera, a por territorios, por supuesto. Eso está ahí. Pero, hombre, es un poco tonto ir a genocidiar a gente, ya que entonces te quedaría sin mano de obra, hasta siendo simplemente egoísta. Sería absurdo cuando además en 1514 ya el propio Fernando el Católico hace un decreto en el cual los matrimonios interraciales son permitidos, 1514, o sea, es que es una cosa increíble, y donde se establecen unas pautas por las cuales bueno, pues va a haber ciudades como Tlaxcala, que es fuero juzgo, que de hecho, bueno, pues como siempre digo yo, espero que AMLO, el presidente mexicano, pida perdón por la conquista mexicana de Filipinas, ya que Legazpi con quien fue con soldados tlaxcaltecas, claro, que estaban, pues ya eran súbditos de la corona, eran parte también de la corona de esa nueva España que surge. Hay imprenta, hay hospital, se crean 24 universidades, 23, 26, en fin, hay varias universidades que si están en la época virreinal o no, pero eso es una realidad de crear una nueva sociedad que es la que está surgiendo. Entonces casa muy mal con el aspecto del genocidio, con la que se quiere plantear de querer acabar de manera sistemática con poblaciones, de querer acabar con una cultura cuando tenemos la obra de Bernardino de Sahagún o Felipe II, que es el primero que establece el náhuatl como la lengua oficial de la Nueva España y empiezan a estudiarse esas gramáticas de una manera que se establezcan y se estudien. Hombre, una manera muy extraña de genocidiar tenemos los españoles. Pues no solamente la religión, sino que además en Madrid, como somos así de chulos, pues tenemos hasta Federación de Esquí Náutico. O sea, pero claro, España es una península, esa balsa de piedra, ¿no?, que decía Saramago, que junto que además con Portugal, pues de pronto surge una vocación atlántica, y esa vocación atlántica es superada cuando se descubre el Mar del Sur, que se llama. Entonces, esa primera globalización, como se hacía, y la verdad que el documental de José Luis Linares es una maravilla, en el aspecto sobre todo incluso en que se une ya no América, sino lo que es Asia. Asia de una manera real, o sea, esas dos dinastías, ese imperio que está en China con el imperio de los Habsburgo, donde se empieza a utilizar una moneda internacional reconocida, el real de A8, por cierto, un real de A8 que yo tengo la suerte además de tener entre mis colecciones un auténtico real de A8, un columnario original de la ceca de Potosí, claro, que marca todo el tema. Esta moneda, esta moneda recorrió el mundo. Esta moneda incluso llegaba a China y ahí se ponían los cuños de la dinastía correspondiente. Esto es la globalización, esto es el primer mercado y tal. Por eso incluso la Escuela de Salamanca también incluso trasciende todos los aspectos de lo que es la inflación y tal. Claro, entonces todo el mar Pacífico se convierte de pronto en el lago español, se llama. Pero incluso el Atlántico, los ingleses, los holandeses llegaban ahí, pero lo que intentan hacer incluso es una especie de bloqueo a los puertos del Caribe, que eran básicamente los que salían,
mediante esas islitas que ahora todas tienen nombre raro de Salomón y Key, no sé qué, todo el tema, porque era como una especie de media luna, ya que como no podían, ni cogieron Cartagena de Indias, ni cogieron La Habana, ni cogieron la Florida, no podían coger ningún puerto realmente para marchar a los españoles, pues estaban ahí intentando esperar que alguna flota de las Indias pues quedara rezagada, tuviera mala suerte con el mar, hay algún día que evidentemente pues podía haber mal tiempo y tal, pero para nada, España sigue durante el siglo XVIII, vamos, siendo casi indiscutible, y luchando además desde Nootka en Alaska hasta Tierra del Fuego, con el galeón de Manila durante siglos, manteniendo una relación que rige por completo pues y un reino tan peninsular. Por eso incluso que hay quien dice que, claro, en un momento dado México se convierte en la capital de ese imperio, porque era la que estaba realmente entre medio de todo ese imperio transcontinental. Bueno, piratas siempre ha habido, y piratas también ha habido españoles, no vamos a decir, y corsarios, o sea, el propio Barceló pues no dejaba de ser en su medida un corsario. Pero es verdad que la filmografía, las películas y tal, pues han hecho pues del pirata pues una especie de hombre libre, en fin, poco más o menos que un Robin Hood moderno, que se dedicaba a robar. O sea, porque, hombre, sí, a pobres ellos eran pobres de solemnidad, claro, se lo daban entre ellos. Pero bueno, esa imagen del pirata, yo creo que hasta en alguna nueva serie, como era la de Black Sails, una que ha salido, es la primera en la que aparece de una manera real lo que puede ser enfrentarse contra un galeón, ya casi navío línea español con la potencia de fuego. O sea, era imposible, o sea, era una cosa que el porcentaje que hay de capturas por parte de piratas a lo largo además de lo que eran todas las flotas de Indias era ridículo. Lo que pasa es que, bueno, ahí está Hollywood, ahí está, hay que disfrutar, si es que lo único que hay que ver es que es eso, que está muy bien disfrutar con Captain Blood y con Errol Flynn, pero eso no es historia. Como muchas cosas confundimos la novela o una serie o una película con que esa sea la verdadera historia. Claro, como nosotros no hemos tenido esa capacidad contraria, pues parece que efectivamente los piratas se enseñorearon y estaban poco más o menos bueno, pues quitando y asaltando buques españoles día sí y día no. Y no, ahora hay muchos piratas, como lo estamos viendo con lo de Odyssey, como lo que estamos viendo en el tema, que ya que España tiene el mayor número de tesoros de pecios submarinos, pues sin embargo, pues tenemos ministerios como el de Cultura y la propia Presidencia de Gobierno que está dejando que eso sea, que se expolie de una manera esos piratas actuales, lo que son además, pues no ya por la riqueza, sino incluso auténticas tumbas submarinas. Ha hecho ahora una serie que ha querido un poco jugar por parte de Amenábar, un poco con ese bonismo y tal, pero la realidad, si acaba de salir la noticia de hace poco, es que seguimos permitiendo que se expolie a posterior pues eso, de naufragios y demás situaciones, pues toda esa riqueza española, insisto, y española de ambos hemisferios, porque es que era lo mismo. O sea, es que es lo que no hay que entender, que eso también fue un expolio por parte de la plata y el oro que dejábamos de esa América, que era parte también de España, y que, por cierto, que solamente en los últimos años se ha sacado tanta plata y tanto oro en Perú y en México que como en los siglos virreinales. Que es absurdo también hablar de un expolio en épocas en que, no sé, sería hablar de expolio en las médulas de León por parte de Roma, pero no vamos a pedir ahora a Italia, al gobierno italiano, que nos devuelva el oro de las médulas de León. Es absurdo, sí. Un poco sí, bueno, en el fondo soy un poco el diablillo cojuelo, al fin y al cabo, como el madrileño que soy, pues soy un poco el diablillo cojuelo que va abriendo esos tejados, ¿no?, de esos libros de historia para ver incluso y sacar, no para hacer leyenda rosa de algún tipo, o sea, no, pero sí poner un poco, utilizando también la imagen de esos espejos que estaban en el Callejón del Gato, que nos hablaba Valle Inclán, esos espejos que nos demuestran lo grotesco que es andar. Todos los países han tenido sus leyendas negras y blancas, sí, pero la nuestra es de cilicio vamos, y de estar andando descalzos y tal, porque hemos sido lo peor del mundo mundial. La propia enciclopedia francesa dice que no aporta nada a España al mundo, en nada. O sea, somos casi, pues eso, la tierra de Merimed, la España de charanga y pandereta, de la que nos hablaba Machado.
y nos hemos ido creyendo eso del que inventen ellos, ¿no? De que no tenemos capacidad para hacer pues muchas cosas que han sido ahí, y yo creo que hay que recuperar esos momentos, no por nacionalismo, no por una cuestión de a ver quién es mejor o peor, pero simplemente porque es verdad, la historia de España ha sido tan maltratada que además es uno de los países, decía alguien que no le veo yo muy franquista como Karl Marx, que precisamente era uno de los países donde se había sido más ingrato con la historia o sea, que Europa había sido, en general la historia había sido muy ingrata, había maltratado mucho a lo que es la historia de España, y eso hay que intentar un poco luchar contra ello. Sí, hay que hacer algo que celebrar, o sea, eh, hay que celebrar que el mundo se convierte realmente en algo diferente, no cuando llegan los vikingos en el 1026 en un entorno donde se ha encontrado ya por fin claramente de que los vikingos descubrieron América antes. No, los vikingos, seguramente Janón el navegante, el fenicio, llegaría antes, y a una carabela y o a un trirreme romano, yo que sé, llegaría también antes ahí. La historia de la humanidad, querámoslo o no, no cambia cuando los chinos, uy, casi llegan a América. No, no, la historia de la humanidad llega cuando Colón, despistado, de rebote, de coña, llega a América. Y a partir de ahí todo lo que surge, todo lo que aparece, es algo que cambia por completo la faz de la Tierra, pero por completo, o sea, y lo cambia sido también en Asia. Entonces, a partir de ahí van a surgir, pues eso, a cosas como la Escuela de Salamanca, conceptos como los que hemos citado de una serie de leyes que establecen algo que, bueno, que leerlas simplemente o disfrutar de ellas, pues hombre, caramba, sí que tenemos que celebrar incluso esa multirracialidad de la que ahora parece que todo el mundo está diciendo, ay, qué bonito, mira, Ana Bolera negra, ay, qué bien, qué curioso. Pues mire usted, había un conquistador que era Juan Garrido, que fue con Cortés y fue el primero que sembró trigo ahí, pero no la sembró como los algodonales, como los negros luego no de que estaban ahí, no, o sea, lo sembró siendo propietario y siendo también un personaje pues muy curioso, como los que tenemos de Juan Latino, un esclavo etíope que fue el primer catedrático en Granada Negro, que casa con una blanca, por cierto, y que tiene hijos. Pero ese mestizaje que se produce, que lo podemos ver en la Casa de América, en el Museo de América, que es uno de los museos también más desconocidos de Madrid, y que animo también a la gente que vaya a verlo, para darse cuenta de que tras el descubrimiento se produce un encuentro efectivamente entre dos mundos. Me hace mucha gracia, ¿no?, que el otro día el Ministerio de Agricultura mexicano hablara de la importancia de la gastronomía y hablara de la cochinita pibil como uno de los platos precolombinos que se hacían en honor a los muertos y a los fieles difuntos. Yo digo, hombre, no sabía que también, o sea, los mexicas tenían también a los fieles difuntos como el tema, que por cierto tuvieran cerdo, que por cierto tuvieran cebolla, que por cierto tuvieran, o sea, la cantidad de cosas que tenían antes de los españoles, coño, para hacer la cochinita pibil, coño, podía haber dicho otro plato, pero es que efectivamente, o sea, el hecho de esa mezcla de lo que supone la gastronomía, la cultura, el conocimiento, que ahora mismo incluso el español ahora mismo es una lengua americana de origen peninsular, pero que es donde se está hablando, donde se está manteniendo. Creo que tenemos mucho que celebrar, o sea, que hubo expolio, que hubo guerras, muertes, desolación, salvajadas. Sí, es la historia de la humanidad. Es la guerra de los 30 años, es la guerra del 14, es la guerra a lo mejor, pues, en fin, es que la guerra también es parte inherente del ser humano y lo que hay que ver es si de ahí salieron cosas. De la Segunda Guerra Mundial sale la Declaración de Derechos Humanos. Por ejemplo, de la conquista, pues salen las leyes de Burgos, la controversia de Valladolid, las leyes de Indias y la Escuela de Salamanca. Ya con eso, por ejemplo, sería muchísimo que celebrar, aparte del mestizaje y de muchas otras cosas que en los países, insisto, repito, que no se equivocaron de Dios en Trento, pues no llegan hasta el siglo XX, ¿no? Porque, sin embargo, ese mundo católico, curioso y extraño, ¿no?, de cerrado y sacristía, a lo mejor no estaba cerrado ni la sacristía era tan mala como podemos ver en personajes como Fray Junípero Serra. Porque se lo van a pasar bien. Porque al menos he intentado que la gente se pase un buen rato, disfrute. O sea, el libro es muy gamberro, lo he hecho con un estilo que no es el habitual para ensayos, que una cosa
aburrida, perdón, una cosa, o sea, si es divertido no es lo contrario de aburrido, o sea, no tiene que tener una cuestión de falta de rigor porque te lo puedes pasar bien. He querido pues que la gente que llegue a este libro tenga curiosidad, tenga más ganas de leer pues o sobre la Inquisición, o sobre América, o sobre los Austrias menores, o sobre los Borbones, o sobre pues lo que ocurrió durante esa época de la Marina Ilustrada. Entonces, si logro crear esa, al margen de una sonrisa, aparte incluso de momentos buenos a la hora de la lectura, pero el que tengan una curiosidad por nuestra historia, para leer más, para leer a esos historiadores, que hay muchos que han trabajado ya y que han hecho tan buenas obras, pues yo creo que puede ser una lectura agradable, simpática, rigurosa. Yo creo que he intentado tener el rigor en el tema, pero que sobre todo les vaya a producir, pues eso, un buen entretenimiento, pero sobre todo curiosidad para seguir conociendo más nuestra historia, que es inabarcable.